Ok, vamos a empezar nuestro estudio del libro de del cumplimiento de las profecías judaicas. Y se ha hablado mucho sobre este tema últimamente en nuestros cursos, y hemos visto encontrando la paz que Dios ha prometido para con los judíos y cómo el cumplimiento de las profecías judaicas día con día se van cumpliendo y se han cumplido, y las que faltan por cumplir. Todos anhelamos encontrar la satisfacción en la vida, y es por eso que yo me pregunto por qué hay tanta gente frustrada aún el día de hoy, que algunos no encuentran esa satisfacción descubriendo sus raíces o su herencia. Entonces eso es exactamente lo que todo judío debe de hacer. Si usted es judío, ese debe ser su punto de partida. Hace mucho tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba buscando dirección, y Dios les dijo a través de Isaías 51, verso 1 y 2, Isaías 51, 1 y 2, les dijo a los judíos: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuiste cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no eras más que uno solo, lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. ¿Cuál es la definición de todo esto? La tradición y la herencia escrita del pueblo judío revela una hermosa historia de supervivencia, ¿sí? A pesar de haber pasado por acontecimientos catastróficos. Una y otra vez ese pueblo ha superado inmensas adversidades, y contra todo pronóstico lo han logrado sobrevivir. Así como crece el frágil retoño de una semilla hasta convertirse realmente en un gigantesco árbol, la extraordinaria raza que desciende desde el antepasado Abraham ha subsistido por más de 4,000 años. Y de manera muy simbólica, sus descendientes son la planta de olivo que Dios plantó y continúa perseverando y prosperando para cumplir con sus propósitos divinos, pasados, presentes y futuros. Entonces, los judíos cuentan con una herencia sin igual, pues en verdad son el pueblo escogido por Dios. Dios los escogió, un pueblo muy especial. En Génesis 12, del 1 al 3, si gustan acompañarme ahí, Génesis 12, del 1 al 3, dice: Génesis 12, del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es la religión del pueblo judío que consiste en 3 cosas. Número 1, una creencia en el Dios majestuoso que se reveló a Abraham, a Moisés y a los profetas. 2, son enseñanzas bíblicas basadas en las escrituras judaicas. Y 3, son tradiciones rabínicas que hacen énfasis en las enseñanzas morales y esfuerzos humanitarios. Ese es lo que es el judaísmo. Una creencia en el Dios majestuoso que se reveló a sí mismo a Abraham, Moisés y profetas, enseñanzas bíblicas basadas en las escrituras judaicas y tradiciones rabínicas que hacen énfasis en las enseñanzas morales y esfuerzos humanitarios. Deuteronomio 14:2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso lo encuentras en Deuteronomio 14:2. Eso es lo que es el judaísmo. Por si no sabías qué era el judaísmo, esas 3 cosas son. ¿Qué es el sionismo? A lo mejor ni habían oído de esto, pero también existe el sionismo. El sionismo es un movimiento político internacional, no es una religión, es un movimiento político internacional que pone énfasis en el regreso del pueblo judío a su tierra para gozar de los derechos nacionales de Israel, independientemente de las enseñanzas redentoras y morales. El sionismo es un movimiento político internacional, no es una religión, y pone énfasis que los judíos el pueblo judío iba a regresar a su tierra y se iban a gozar de sus derechos nacionales independientemente de las enseñanzas redentoras y morales. Hay 3 cosas dentro del sionismo que también debe de saber usted. El primero, número 1, en un principio, Sion, que es donde salió el nombre sionismo, Sion fue un término que se usó para referirse a la franja occidental, la orilla del antiguo Jerusalén, y luego se refirió a toda la ciudad de Jerusalén. En un principio era la pura orilla, ¿verdad?, de la franja del antiguo Jerusalén. Y ahora, cuando dicen el sionismo, es que se refieren a todo Jerusalén. 2. La segunda cosa importante que debes saber sobre el sionismo es que en ocasiones la palabra Sion se utiliza de manera indistinta para referirse a Jerusalén. Sion, Jerusalén. Muchas veces se refiere a Jerusalén. Y 3, los sionistas creen que sus acciones, sus obras, pueden ayudarlos a cumplir con esta siguiente profecía que les voy a leer, que está en Ezequiel 36:24. Los sionistas creen que sus obras o sus acciones ayudarán a cumplir la siguiente profecía. Y la profecía se encuentra
en Ezequiel 36:24, donde dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas la tierra, de todas las tierras, y yo os traeré a vuestro país. Entonces, eso los judíos han estado tratando de llevar a cabo. Esa profecías, están regresando a su tierra de todas las tierras del mundo para reclamar sus herencias, su herencia. Entonces, su tierra. Y además para tratar de cumplir esta profecía. Ahora, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son los tres términos que identifican al pueblo escogido de Dios? ¿Cuáles son esos tres términos? Aunque se encuentran esparcidos a lo largo y a lo ancho del mundo el día de hoy, los judíos siguen siendo el pueblo singular y unido, hermanados por su fe. Existe esa hermandad por su fe e historia común. Los judíos han sido y son los apartados de Dios, el pueblo apartados por Dios, escogidos para ser su valiosa posesión. ¿Sí? Y Deuteronomio 26, 18 y 19 nos dice lo siguiente, si quieren buscarlo conmigo. Deuteronomio 26, versículos 18 y 19. Dice así: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. 19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seáis un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Sí? Entonces, vamos a ver tres cosas. ¿Cuáles son los tres términos que identifican al pueblo escogido de Dios? Ahí te va. ¿Sí? Número 1, hebreos. ¿Sí? Los hebreos. Los hebreos hay tres cosas dentro de este número 1 que identifican. Número 1, los hebreos, ¿quiénes son? Son descendientes de los semitas, de la línea genealógica de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Son descendientes de los semitas, de la línea genealógica de Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los hebreos. Número 2, la palabra de donde se tradujo hebreo proviene del vocablo hebreo que se dice ibrí, que significa uno más allá, o sea, entre paréntesis, del río. Y la primera referencia bíblica a Abraham, el hebreo, hace alusión a que él vino de allende el río Éufrates. O sea, que Abraham vino del río Éufrates. Y Génesis 14:13 te lo dice. Génesis 14:13 dice: y vino uno de los que se escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo,
que habitaba en el encinar de Mamre, el amoreo. ¿Sí? Abraham, el hebreo. ¿Sí? Ese es el segundo punto muy importante del hebreo, número 1, que estamos viendo. Y el tercero, en la actualidad, el término hebreo se usa principalmente para referirse al idioma hebreo. ¿Sí? Entonces, dentro del número 1, esos 3 puntos de los hebreos. El número 2, israelitas. Los israelitas, 3 cosas importantes que debes de saber de los israelitas. El número 1 es que los israelitas son miembros de la familia o descendientes del patriarca hebreo Jacob. Vienen de Jacob. Los israelitas son descendientes de Jacob, quien es el nieto de Abraham. Y Jacob, su nombre cambió a Israel después de que luchó físicamente con el ángel del Señor hasta que recibió la bendición de Dios. Entonces Jacob, su nombre cambió a Israel. Jacob era nieto de Abraham y las israelitas son descendientes de el hebreo Jacob. ¿Ok? Por eso se llaman israelitas. Él cambió, su nombre cambió a Israel y después de que luchó físicamente con el ángel hasta que recibió la bendición de Dios. Punto número 2, dentro de israelitas. La palabra israelita proviene del vocablo hebreo Israel, que se escribe con Y, que significa pelear o luchar con Dios, que es exactamente lo que hizo Jacob por la bendición de Dios. Peleó y luchó con el ángel. Por eso su nombre se cambió a Israel y por eso significa pelear o luchar con Dios. ¿Ok? Y eso en Génesis 32, 28 vemos que dice, Génesis 32, 28, dice, no se dirá más tu nombre Jacob, cuando le cambia el nombre, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por eso se le cambió el nombre. ¿Okay? Y el punto número 3, importante de saber sobre los israelitas, es que en la actualidad la palabra Israel es un término usado en la política para referirse a los ciudadanos judíos o no judíos que habitan en el moderno estado de Israel, fundado en el año 1948. Todos los judíos o no judíos que habitan en Israel desde 1948, que se volvió una nación, a ellos se les llama israelíes. ¿Sí? Para que sepas 3 cosas muy importantes sobre los israelíes. Y el tercer término que identifica al pueblo escogido de Dios son los judíos. Pongan ahí 3 judíos. 1, hebreos. 2, israelitas. Y 3, judíos. Y vamos a ver dentro de los judíos 3 puntos muy importantes. El primero es que el pueblo judío es descendiente original de Judá. O sea, Judá es el bisnieto de Abraham y uno de los 12 hijos de Jacob, los 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Bueno, se le cambió su nombre a Israel.
El pueblo judío es descendientes originales de Judá. ¿Sí? Ahora la palabra judío 2, segundo punto importante. La palabra judío proviene del vocablo hebreo que se pronuncia Yehud-A, Yehud-A, en otras palabras Judá, que significa sea Dios alabado. Judá significa sea Dios alabado. Y en Esther, capítulo 2, versículo 5, para que lo apunten. Esther 2:5 dice: había en Susa residencia real y un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. ¿Sí? Mardoqueo. ¿Sí? Varón judío. ¿Sí? Y el punto 3 importante dentro de judíos es que en la actualidad la palabra judío se refiere en general a la persona cuya religión o cuya identidad cultural es de esa raza, ya sea por ascendencia o por conversión. La palabra judío, es o por su religión o por su identidad cultural, o sea, su raza. Hay judíos convertidos el día de hoy y hay judíos de raza, originalmente de Judá. Ahora, la genealogía judía tiene su trayectoria y vamos a aprender un poquito hoy de la genealogía judía. Por ejemplo, Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer, venían de la genealogía judía. Caín, Set y Abel. Set fue el hijo justo de Adán y Eva, y sus hermanos se llamaban Caín y Abel. Ellos venían de la genealogía judía. Noé, que muchos de ustedes conocen la historia, que el gran diluvio destruyó a todo el mundo excepto a la familia de Noé. Noé venía de la genealogía judía. Cam, Sem y Jafet, los hijos de Noé. Sem habitó en el Medio Oriente, de donde provenían los semitas. Cam se estableció en África, lo conocemos el día de hoy. Y Jafet se dirigió hacia Europa, como lo conocemos hoy. Todos ellos venían de la genealogía judía. Abraham, que a través de Abraham Dios comenzó la raza hebrea, viene de la genealogía judía. Isaac, que fue hijo de Abraham, engendrado de una forma milagrosa, su mamá de 90 años, su papá también viejitos, también viene de la genealogía judía. Jacob y Saúl, que Dios cambió su nombre de Jacob a Israel, de quien vienen también todos los israelitas, ya lo aprendimos. Ellos son de la genealogía judía. Y Judá, que fue uno de los 12 hijos de Israel, también Judá fundó
una de las 12 tribus de Israel. Él viene de la genealogía judía. Y el rey David. Llegamos al final. Ahí el rey David también es descendiente de Judá, a través de quien nació el Mesías, Jesús, a través de David, la genealogía judía. Jeremías 23:5 dice: He aquí vienen días, Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y él reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Hablando de Jesús, él iba a nacer, iba a ser el venir del linaje de David. A lo mejor tienes una pregunta como esta entonces en tu mente ahora. ¿Por qué se llaman a los judíos el pueblo escogido? ¿Por qué se le llama a los judíos el pueblo escogido? Y la respuesta es sencilla, porque el pueblo judío se llama el escogido porque era el único pueblo que tenía una relación con Dios directamente. Eran los únicos que oraban, eran los únicos que creían en un Dios majestuoso, un Dios grandioso. Entonces Dios decidió llamar a un hombre dentro de ese pueblo judío que se llamó Abraham. Y a través de Abraham, a través de él, Abraham, dio el origen a la nación escogida de Israel. Pueblo escogido. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 7, del verso 7 al verso 9. Deuteronomio 7, del 7 al 9. Para los que tienen su Biblia a la mano. Y dice así: No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón y de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por eso se llama el pueblo escogido, porque a Dios le dio la gana, punto. Porque era el único pueblo que buscaba a Dios. Hoy ni siquiera quieren saber de Dios, y mucho menos, bueno, de religiones estoy de acuerdo, porque yo tampoco quiero saber de religiones, pero conocer a Dios y orar y tener una relación con Dios íntimamente, eso ya es de cada quien, ya eso debe ser algo personal y muy respetado, cada quien a su manera, a su forma, pero háganlo. Hay gente que ni siquiera eso quieren hacer. Entonces este pueblo era especial, este pueblo sí quería hacerlo, sí estaban dispuestos, sí creían, no eran como los gentiles que no tenían ni Dios ni esperanza y venga lo que venga y va lo que va, me da lo mismo. Ellos creían en un Dios todopoderoso. Ahora, ¿qué esperaba Dios de ese pueblo escogido? Voy a hacer otra pregunta que tal vez te pregunto. ¿Okay? ¿Qué esperaba Dios de ellos? Y la respuesta es que la nación judía, lo único que Dios esperaba de ellos es que debían
obedecer su palabra, su ley, con todo su corazón. Y es lo único que nos pide el día de hoy también, que obedezcamos su palabra de todo corazón, que lo hagamos voluntariamente, y no por fuerza, ni por religión, ni por ley, ni por moral, porque deseamos hacerlo. Y eso es lo que Dios esperaba de su pueblo. Y ve lo que dice Éxodo, acompáñame a Éxodo, capítulo 19. Éxodo 19. Y vamos a ver versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice Dios, y guardaras mi pacto, a su pueblo escogido hablando, vosotros me seréis por especial tesoro, y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¡Wow! Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué quería Dios? Obediencia, guardar su pacto, que escucharas su voz y que lo obedecieras. Solo con eso serían sacerdotes y gente santa si lo hacían. ¿Sí? Y es lo mismo que quiere Dios el día de hoy. ¿Les cuesta a la gente? Nos cuesta. Porque pues a veces hay que sacrificar unas cosas por otras, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor eso surge otra pregunta que dice, bueno, ¿y sigue siendo importante para Dios la nación judía? Y obviamente la respuesta es que claro que sí. Claro que sí, la nación judía sigue siendo importante para Dios. El apóstol Pablo era judío. Y cuando habló del pueblo de Israel, ve lo que dice. Romanos, acompáñame ahí, para los que tienen su Biblia. Romanos, capítulo 9, versículo 4. Romanos 9, 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el oculto y las promesas. ¿Que son israelitas? Aquí está Pablo diciendo quién es la nación judía. Son israelitas, de los cuales fueron adoptados. Tienen la gloria, tienen un pacto con Dios. Son los que promulgan, predican, llevan a cabo la ley. Ellos hacen culto todos los días. De ellos son las promesas. Claro que para Dios es importante la nación judía. Y bueno, ya que sabemos qué es el judaísmo y quiénes son los judíos, viene otra pregunta: ¿quién es un gentil? Por si no sabías quiénes son los gentiles, es importante saber, porque todos nosotros éramos gentiles antes de ser judíos espiritualmente, ahora que somos, pero éramos gentiles. Gentil, obviamente, dos cosas importantes. Uno, gentil era una persona no judía. No nació ahí, no viene de ahí, no es legítimo judío. Vienen de fueras. Y la palabra gentil, segunda cosa importante, proviene del vocablo hebreo que se llama goyim y significa naciones. Gentil significa naciones. Gente de todo el mundo, de todas las naciones, haciendo alusión a las naciones que no son de Israel.
Eso es lo que es un gentil, una persona no judía, y significa naciones. Todo lo que no son de Israel. Ahora, a lo mejor nace otra pregunta que quiere decir, bueno, ¿y Dios desea ofrecer Dios la salvación a los gentiles como a los judíos? Obviamente sí. Porque aunque judío sea el pueblo escogido, Dios también ofrece al gentil la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y a través del profeta Isaías vemos que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ofrecen la salvación tanto a los judíos como a todos los gentiles en el mundo, de todo el mundo. Y acompáñame a Isaías 49, verso 6. Isaías 49, verso 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Sí? Entonces Dios ahora quiere que todo el mundo sea salvo, que no nomás los judíos. Todos tienen la posibilidad de ser salvos a través de su Hijo Jesucristo, a través de las promesas que le dio a Abraham. A Isaac y a Jacob. ¿Sí? Entonces, a continuación vamos a conocer las características entonces del judaísmo, porque si no sabemos cuáles son esas características, pues no vamos a poder identificarlas. Y creo que es muy importante. Todo esto no es conocimiento nada más, no es ni para criticarnos, ni para juzgarnos, ni para yo soy de acá, ni soy allá. No, es conocimiento, es estudiar las raíces, es historia. Todo esto es bueno, estudiar, porque el conocimiento te hace libre de todos los engaños y las mentiras y las malas enseñanzas el día de hoy. Entonces yo les recomiendo que tomen el tiempo para estudiar, así como toman el tiempo para estudiar música, para estudiar canto, para estudiar cualquier carrera. Hay que también tener conocimiento de las cosas espirituales, para que no cualquier religión o cualquier santo o cualquier hombre bueno o cualquier pastor o cualquier ministro o cualquier maestro te enseña cosas erróneas, y por ignorancia, por no saber y no estudiar. Debemos ser de mente abierta a siempre adquirir conocimiento, pero siempre de la palabra de Dios, no de la boca de la gente, de la palabra de Dios. Nunca te vas a errar en ese aspecto. Siempre sea 100% bíblico lo que te estén enseñando. Revisa eso. Entonces vamos a ver las características del judaísmo. La emancipación del pueblo de Dios y el establecimiento de sus comunidades en casi todo el mundo han tenido efectos culturales y religiosos muy amplios. Y poco a poco los judíos se han integrado a la vida de las sociedades modernas, y donde mejor lo han hecho, ha empezado
a desmoronarse el estricto muro que protegía a su tradición. Así como las grandes ramas de un viejo árbol, el judaísmo se ha dividido en 3 secciones principales que se originaron en el mismo tronco de la ortodoxia judía. Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Ezequiel 12:15 dice, y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y las dispersare por la tierra. Sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuáles son esas 3 ramas principales del judaísmo entonces? Vamos a verlas. La primera es el judaísmo ortodoxo. Dentro del judaísmo ortodoxo hay 5 puntos muy importantes. Las voy a mencionar el día de hoy. Número 1. El judaísmo ortodoxo tiene reputación de ser la rama más tradicional. Ese es el número 1. Tiene la reputación de ser la rama más tradicional. 2. El judaísmo ortodoxo se adhiere estrictamente a las leyes, a las tradiciones y a las liturgias judías. O sea, se pega estrictamente a sus leyes, sus tradiciones y sus liturgias judías. ¿Qué quiere decir esto? 4 puntos muy importantes. Inciso A, dentro del punto 2. Sus adherentes guardan todo el día sábados como el día de reposo. Se apegan a guardar el día sábado, todo el sábado, como su día de reposo. ¿Sí? Y en el día sábado, estudian, oran y rinden devoción a Dios, sin hacer ningún tipo de trabajo, ni viajar, o incluso llevar dinero consigo. Inciso B, cumplen con todas las reglas dietéticas. Tienen una dieta y la llevan a cabo, así que si tú estás dentro del judaísmo ortodoxo y estás haciendo esto, también tienes que cumplir con todas las leyes dietéticas, ¿sí, no? Inciso C, los hombres utilizan todo el tiempo su kepi o caipi, ese sombrerito que se ponen. Ese sombrerito es una señal de respeto a Dios. Siempre lo traen puesto. ¿Sí? Los hombres tienen que usarlo todo el tiempo. Y inciso D, los hombres y las mujeres se deben de sentar separados en las sinagogas ortodoxas. O sea, completamente separados. No se sienten juntos en sus congregaciones, en sus iglesias, en sus sinagogas. Lo llaman sinagogas. Esos 4 cosas dentro del punto número 2 son muy estrictos y muy apegados a sus leyes, sus tradiciones y sus liturgias judías. Punto número 3. Dentro del judaísmo ortodoxo ponen gran énfasis en las enseñanzas de la Torá y del Talmud. Ahorita les voy a enseñar lo que es la Torá y lo que es el Talmud. Pero ellos ponen, el judaísmo ortodoxo pone gran énfasis en esas enseñanzas. Inciso A, la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá comprende los primeros 5 libros de Moisés.
se llama la ley o el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros de la Biblia y eso se llama el Pentateuco o la ley de Moisés. Y eso se llama la Torá. Esos 5 libros se llaman la Torá. ¿Sí? Inciso B, el Talmud. El Talmud es una compilación de enseñanzas de los rabinos y los eruditos acerca de cómo practicar la vida judía. Y por lo general, el Talmud tiene mayor importancia que la Torá. Wow. Compilación de enseñanzas de los rabinos, los maestros. Rabinos significa, y la gente muy estudiada, los eruditos, los que saben, los jefes espirituales, de cómo se debe de vivir la vida en práctica. Entonces le ponen más énfasis en el Talmud que la misma 5 libros de Moisés de la Biblia, la Torá. Wow. Y voy a enseñarles algo más en este inciso C. La Tanakh. La Tanakh contiene todas las escrituras judaicas. En otras palabras, la ley, los profetas y los escritos judaicos. Y ellos ponen su mayor énfasis en la ley y mencionan muy poco de los profetas, mayores o menores. Ellos, su ley, sus escrituras judaicas, que es Tanakh, es más importante, le ponen mucho énfasis. Entonces ya les enseñé lo que es la Torá, lo que es el Talmud y lo que es la Tanakh. Vamos al punto número 4 del judaísmo ortodoxo, que es la primera rama principal del judaísmo que estamos viendo. Hay 3, pero bueno, ahorita estamos viendo el primero, el judaísmo ortodoxo. Y el cuarto punto importante dentro de este es que el judaísmo ortodoxo pone gran énfasis en los atributos sobrenaturales de Dios. O sea que lo que Dios, los milagros que Dios hace, lo sobrenatural que Dios hace, le pone mucho énfasis en sus atributos. Y por último, 5, recitan casi todas sus oraciones en hebreo, en el lenguaje hebreo. Todas sus oraciones son en hebreo. Y por si no sabías, existe una secta, la secta Hasidic. ¿Sí? La secta Hasidic, llamada Lubavitch, es ultra ortodoxa. ¿Y qué es lo que promueve? El separatismo. Hasid significa el piadoso. Y los hombres se identifican claramente usando barbas largas y patillas rizados. Esa es una secta. Cada vez que tú ves un hombre con una barba y las patillas rizadas como chinitos, como las mujeres, esa es una secta del judaísmo ortodoxo. Pero es una secta que se llama Hasidic, Lubavitch. Son los ultra ortodoxos y ellos promueven el separatismo. Wow. Esta es la primera rama
principal del judaísmo. El segundo rama del judaísmo, pongan ahí número 2, es el judaísmo conservador. Y dentro del judaísmo conservador también vamos a ver unos puntos importantes. Y la primera es que el judaísmo conservador es una rama moderada del judaísmo que está entre lo tradicional y lo liberal. Sí son tradicionales, pero también son liberales. ¿Sí? El conservador. El judaísmo conservador. O sea, una rama moderada. Y 2, el judaísmo conservador trata de equilibrar el énfasis en la ley y vivir éticamente. Y aquí vamos a ver algunos puntos. Inciso A. Punto A. Sus adherentes modifican algunos de sus rituales ortodoxos que se originaron después del periodo talmúdico. Modificaron un poquito sus rituales después del periodo talmúdico. Inciso B. Observan las leyes alimenticias y cumplen con el sábado igual y con las fiestas. Eso es lo que hacen también en el judaísmo conservador. También llevan su dieta, también cumplen con el sábado y también celebran las fiestas.